La libertad. Primera etapa. Parte 1. La conciencia, la libertad y el despertar. A ver, la conciencia, en su forma más pura, es solo existencia. Es, digamos, un observar que no depende de nada. Yo aquí la llamo conciencia porque, bueno, cuando ocurre la separación entre lo vivido y el observador, aparece algo que es esencial. Una presencia que no es el cuerpo, no es la mente, ni la historia. Es el darse cuenta mismo. Cuando la conciencia se reconoce a sí misma como testigo, ahí es donde aparece la libertad real. Ojo, no la libertad de elegir cosas externas, sino la libertad interior, la de no quedar atrapado por el cuerpo, la mente o la historia. En cambio, cuando no hay conciencia, la libertad se pierde, ¿no? Porque la persona vive desde el personaje, o sea, su identidad, y simplemente reacciona sin darse cuenta. De esta forma, entonces, ¿qué se puede entender por despertar? Pues despertar sería el proceso en el que la persona se da cuenta de su conciencia, reconoce en sí misma esa presencia que observa. Y cuando ocurre este reconocimiento, se hace posible una separación que es fundamental. Por un lado, queda la identidad construida, el personaje hecho de creencias y condicionamientos. Y por otro, aparece la presencia como un puro observar. Ambos pueden coexistir, sí, pero ya no se confunden, se vuelven, digamos, independientes. Desde ahí se comprende qué es vivir en libertad. Es entender que la conciencia, por sí misma, ya es libre y que viene a experimentar este mundo, pero sin perderse en él. La conciencia puede vivir una vida humana, con su cuerpo, su historia, relaciones, dificultades, sin confundirse con todo eso. En ese proceso, vivir en libertad significa que lo que te sucede en la vida no se vuelve una cárcel, al contrario, se vuelve aprendizaje. La conciencia observa lo vivido, lo comprende, lo integra y mejora su forma de habitar el mundo, sin quedar prisionera de la experiencia. La libertad real no consiste en controlar lo que pasa afuera, para nada, sino en no depender de los condicionamientos internos, esos que construyen el ego. Cuando la persona vive desde la conciencia, puede actuar, claro, decidir y transformarse, pero sin la necesidad de defender una identidad o de temer perder una imagen. Así, la conciencia experimenta, pero no se encadena. Vive, pero no depende. Y justamente por eso, vive de verdad, libre. Parte 2. ¿Cómo procesamos el mundo? Cuando la conciencia se da cuenta de sí misma, comenzamos a ver con más claridad los procesos con los que interactuamos con el mundo. Nuestra forma de contacto con la realidad ocurre principalmente a través de los sentidos. Cada sentido capta información y esa información se convierte en datos que, bueno, que son procesados dentro de nosotros. Este procesamiento ocurre en dos niveles. Uno es fisiológico y el otro es mental. Hay datos que se expresan como reacciones automáticas del cuerpo, ¿verdad? Y a la vez existen datos mentales, percepciones, asociaciones, interpretaciones. Incluso el cuerpo se percibe a sí mismo, siente su estado interno. Por ejemplo, si sentimos frío, el cuerpo reacciona fisiológicamente, temblores, la piel erizada, y al mismo tiempo la mente también recibe esa información, la compara con experiencias anteriores y le da un significado, pues incomodidad, una necesidad, una alerta. O sea que procesamos la realidad de dos formas paralelas. Un procesamiento fisiológico, que es automático, y un procesamiento mental que interpreta. Además, el proceso mental no se queda solo en interpretar, ¿eh? La mente también produce cambios reales en el organismo. Pensar, recordar o anticipar algo no es abstracto, porque modifica el cuerpo. Activa hormonas, neurotransmisores, tensión o relajación. En definitiva, lo que llamamos vivir es recibir
interpretar y reaccionar mediante una combinación de sentidos, mente y cuerpo. Resumiendo, todo este conjunto es la forma concreta en que el observador interactúa con la vida. Parte 3. El juez interno. Estos procesos abren un espacio más específico que Krishnamurti menciona con mucha fuerza. Dentro de nuestros mecanismos mentales existe uno que actúa como un juez. Este juez no solo observa o interpreta, sino que juzga lo que ocurre. Determina qué está bien y qué está mal, qué debería haber pasado, quién es el culpable. No se limita a analizar los datos, no, los filtra desde una evaluación constante. El problema es que cuando uno es inconsciente no puede ver al juez, simplemente no puede detectarlo, ni analizarlo, ni transformarlo. El juez se vuelve invisible, pero sigue activo. Opera en silencio, como una autoridad interna que define cómo debemos sentirnos y cómo reaccionar. Y lo más relevante es que este juez no nace libre. Se forma a través de la cultura, la educación, la familia, la historia, todos los condicionamientos que absorbemos. En realidad no es yo, sino un conjunto de patrones que hemos heredado. Cuando no hay conciencia, este juez es el que dirige nuestro vivir, y así se comprende por qué no somos libres. No reaccionamos a la vida, sino a las sentencias internas que el juez va construyendo. En cambio, si hay conciencia, se abre una posibilidad que es decisiva. Observar al juez como un proceso más, ver sus criterios, su origen, su automatismo. Al verlo, deja de ser una autoridad inconsciente y poco a poco comienza a perder control. En ese punto, la libertad se convierte en una experiencia real. Parte 4 y 5. Meditación. El camino del observador. Lo más importante al principio es comprender que una persona que no es consciente no puede observarse. Está fusionada con lo que vive. Cree que es la experiencia, la emoción, la interpretación. En ese estado no hay espacio interior para mirar y por tanto no hay ninguna posibilidad de transformación. La meditación es entonces el proceso mediante el cual una persona consciente puede observarse, comprender lo que le sucede internamente y desde esa presencia elegir nuevas interpretaciones, nuevas respuestas. Meditar no es escapar del mundo. Meditar es mirar con claridad lo que ocurre dentro. El proceso puede vivirse como si subiéramos escalones de observación. Primero, observar la experiencia vivida. Segundo, observar e identificar la interpretación. Tercero, observar al juez y sus juicios. Y cuarto, finalmente, elegir una nueva interpretación. De esta forma, la meditación convierte una carga en una oportunidad. La experiencia se vuelve, pues, material de crecimiento. La clave es esta. Para poder observar, el observador necesita una actitud ajena al yo habitual. Observar implica separar la conciencia como presencia de lo vivido como contenido. Y esta separación no es para no sentir, al contrario, es para poder sentir sin quedar atrapado. Parte 6. La presencia pura. Cuando existe esta separación profunda, se entra en un espacio donde la conciencia ya no necesita lo externo para estar presente, y ahí puede aparecer la presencia pura, por momentos, y esos momentos de verdad cambian la vida. Este proceso suele ocurrir con el cuerpo quieto, en posturas meditativas. La quietud reduce el movimiento y permite que la atención no se disperse. Y la presencia pura puede aparecer de dos formas. O bien como resultado del análisis meditativo, cuando ya no queda nada más que analizar, o como resultado de la observación directa del cuerpo y la respiración. En estados meditativos profundos se vive como algo literal. El mundo externo de alguna forma se apaga. El sonido se vuelve lejano, el cuerpo liviano, aparece una sensación de no tiempo. No es que el mundo desaparezca, es que la conciencia deja de necesitarlo para existir.
permanece, digamos, por sí misma. Cuando aparece la presencia pura, la conciencia se reconoce como algo esencial, como parte de un todo. No es un pensamiento, es un darse cuenta. Parte 7. La mirada amorosa y la compasión. Este despertar no solo es claridad, también implica la calidad con que miramos nuestra propia experiencia. Y aquí podemos agregar un elemento de Humberto Maturana, la mirada amorosa. Maturana da un ejemplo muy simple, la forma en que una madre mira a su hijo. Una madre observa a su hijo equivocarse o frustrarse, pero no lo juzga como a un adulto. Comprende que el niño está aprendiendo, ve el proceso, no solo el resultado. Cálido, esta es una observación sin condena, una presencia que acompaña. Esta idea, Y junto a la mirada amorosa aparece la compasión. La conciencia observa que el experimentador, que somos nosotros mismos en nuestra dimensión humana, está sufriendo. Y desde esa separación nace una comprensión profunda, un acompañamiento. La compasión no es pena ni debilidad, sino una forma elevada de presencia. Permite observarse sin violencia interna. Suave, mirar el propio proceso con amor y sostener el sufrimiento con compasión. De este modo, la mirada amorosa y la compasión se vuelven un camino interior. Son, de hecho, condiciones para el despertar, porque debilitan al juez y fortalecen la libertad. Cierre de la primera etapa. Todo lo que hemos desarrollado en esta primera etapa no pretende quedarse en una reflexión teórica, para nada. Se trata de un enfoque práctico, porque se basa en procesos que son observables, que ocurren en la experiencia humana. El valor de este planteamiento, creo yo, es que no depende de creer en algo, sino de observar. Son mecanismos que pueden ser vistos en el vivir cotidiano y por lo tanto pueden ser comprendidos y transformados desde la conciencia. En una etapa posterior ya se pueden abordar los métodos específicos, pero por ahora lo esencial es establecer el fundamento, que la libertad y el despertar se vuelven posibles al comprender y trabajar con estos procesos internos de una forma consciente. Además, como todo camino humano, esta propuesta es un método que puede ir mejorando con el tiempo. A medida que uno observa más, comprende más e integra más experiencia, el mapa se va afinando y la libertad se vuelve más y más real en la vida cotidiana. Invitando a la reflexión. Ahora, nos gustaría que reflexionaras sobre esto. ¿En qué momentos de tu día puedes identificar la voz de tu juez interno? ¿Y cómo cambiaría tu experiencia si pudieras observarlo con una mirada amorosa como si estuvieras aprendiendo?